Y Amén. recuerdo, solo antes que la hermana Dora empiece, si alguien se integra, por favor, ponga mute en sus micrófonos y voy a tratar también de monitorearlo. Amén. Bueno, pues qué bueno y gracias por la invitación. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes para compartir, ¿verdad? Y que aprendamos juntos la palabra, porque cada vez que me invitan a predicar o a dar a compartir, la primera que aprende soy yo y la primera que escudriña. Y me recuerdo que estaba leyendo y acordándome un poquito del estudio en marzo que di sobre lo que es la alabanza en el altar. No sé si alguno de todos se acuerda de esa enseñanza y si no, pues les voy a dar un pequeño recordatorio antes de empezar con el estudio. Ahí hablábamos de lo que se necesitaba en el altar, ¿verdad? Y que nosotros como adoradores, como gente de altar, habían requisitos que teníamos que llenar, ¿verdad? Y uno de los requisitos que hablaba eran tres elementos que el altar componía, ¿verdad? Y que eran las cenizas, el fuego y el cordero. No sé si se acuerdan. Entonces, hablaba que en la actualidad, pues las cenizas es la limpieza que nosotros tenemos que tener en el altar. Antes de subir al altar, nosotros tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Porque la verdad, aunque es un privilegio tan hermoso, la alabanza, aunque es algo tan lindo, ¿verdad? Poder alabar al Señor es una gran responsabilidad, porque no es solo vamos a cantar por cantar, sino realmente vamos a presentar, ¿verdad? Una adoración, algo al Señor y que tiene que ser algo limpio, ¿verdad? No tiene que ser con manos sucias, con un corazón impuro, sino que tiene que ser algo que a Dios le agrade. Porque hablaba yo en ese tiempo y les decía de que es tan importante que estemos en armonía todos con el Espíritu, con la presencia del Señor, porque Dios no recibe un incienso que no sea agradable a Él, ¿verdad? Y a veces como grupo de alabanza nosotros tenemos la responsabilidad de estar todos juntos, ¿verdad? En un mismo sentir, en un mismo espíritu. ¿Por qué razón? Porque si uno de todos nosotros no está en el mismo sentir ni en el mismo espíritu, yo les ponía un ejemplo, que es como cuando tocamos un acorde, ¿verdad? Que un acorde que está mal tocado distorsiona completamente el sonido. Igualmente es con el Señor. Cuando nosotros hay uno de la alabanza que no está en armonía con lo que nosotros creemos, pensamos, con lo que nosotros estamos buscando del Señor, a Dios no le va a llegar una armonía, ¿verdad? No le va a llegar una melodía agradable, sino que va a ser algo distorsionado que quizás Él no va a recibir. Entonces, qué lindo es estar en la alabanza. Qué lindo es poder decir, pertenezco a la alabanza, soy del grupo de danza, soy del grupo de shofares, soy del grupo de la orquesta, soy del grupo de Mujeres Libres, soy cualquier grupo que estamos, ¿verdad? De los jóvenes. Es lindo poder decir, estoy en la alabanza y sentirme feliz, ¿verdad? Y quizás orgulloso porque estoy en ese grupo. Pero hermanos, no es solo estar en ese grupo, no es solo decir estoy en la alabanza, sino que realmente es una gran responsabilidad y es algo que a mí siempre me ha inquietado, es algo que a mí siempre me pone en un qué pensar, ¿verdad? Y en decirle al Señor siempre, Señor, ten misericordia. Cada vez que yo subo al altar, yo subo con temor y temblor y antes de subir yo le pido y reclamo al Señor y le digo, Señor, limpia mi corazón, limpia todo lo que hay en mí, porque yo quiero dar una alabanza agradable, quiero dar un aceite agradable, quiero dar un olor fragante delante de tu presencia, porque Dios es real. Dios no es una ficción, Dios no es algo que, lo oí, pero no sé, no lo he experimentado. Dios es real y Dios recibe de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le alabamos. Entonces, cuando yo estaba leyendo todo el estudio pasado sobre la importancia, ¿verdad? De las cenizas para limpiar el altar, para poder después, dice que ellos venían y ponían fuego en el altar. ¿Verdad? El fuego es la presencia de Dios. Si hay una limpieza en nuestro corazón, si hay una disposición de santidad en nuestro corazón para alabar al Señor, el fuego de la presencia del Señor va a descender no solo a nosotros, sino a todo el pueblo, porque esa es la responsabilidad de nosotros como ministros de alabanza, que la presencia del Señor descienda, ¿verdad? No es, estamos ahí
para tocar bien, ni para que nos vean, ni para hacer las cosas a nuestro modo, sino es una responsabilidad, hermanos, ¿verdad? Es lindo saber que Dios nos ha escogido. Es lindo saber que entre el montón de gente, hermanos que hay, Dios te escogió para alabarle, para tocar un instrumento, para danzarle, para adorar al Señor. Pero también te está dejando una responsabilidad, te estoy dando un talento, te estoy dando un ministerio, te estoy dando algo grande a ti, pero como los talentos, pero tú tienes que desarrollarlo, tú tienes que hacerlo crecer, pero no hacerlo crecer solo en técnica, no hacerlo crecer solo en aprender a cantar mejor, no, sino tenemos que aprender a crecerlo en lo espiritual, en buscar la presencia del Señor, en dar la estatura del Señor, en lo que Él quiere, la medida que Él quiere que nosotros demos en el altar. Entonces, después del fuego, ¿verdad? La responsabilidad de nosotros de bajar, entonces ya se ponía el cordero. El cordero, yo les hablaba en esa ocasión, somos nosotros en ese tiempo, en este tiempo. El cordero es el Está sacrificio. hablando de que si Dios te dio un talento. Dime. Ok, entonces nosotros somos el Cordero, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, decía Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio puro y santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Entonces, esa es mi responsabilidad, ¿verdad? Entonces, hablábamos de eso, pero para seguir un poco con el estudio, ¿verdad? El Señor ponía en mi corazón, el día de ayer yo le oraba al Señor y decía, Señor, ¿qué quieres que yo dé? Porque no es solo hablar. Y el Señor me ponía, ¿verdad? En mi corazón, después de pelear un poquito, porque sí estaba afligida, que no bajaba para mí algo que pudiera yo hablar. El Señor me puso en el corazón un tema muy lindo y es el corazón de un adorador. ¿Cuál es el corazón de un adorador? ¿Cómo debe ser el corazón de nosotros? Porque tú eres un adorador, yo soy una adoradora y toda la congregación somos adoradores. Y me llevaba el Señor en Juan 4, 23, 24, cuando el Señor va a Samaria y se encuentra con la samaritana, ¿verdad? Y el Señor le habla y le dice, ¿verdad? La samaritana, yo quiero leer un poquito acá, y dice, en el verso 20 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero dice en el 23, mas la hora viene y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermano, realmente nosotros tenemos un compromiso con el Señor, porque Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando evangelistas, Dios no está buscando maestros, Dios no está buscando pastores, apóstoles. No, Dios está buscando adoradores. Pero ¿qué clase de adorador está buscando Dios? No el que canta bonito y que hace show porque ahorita yo escuchaba a muchos conciertos ahora, ¿verdad? Donde más se le da exaltación al show, a la carne, a las emociones, y la gente y corren y brincan y hacen tantas cosas, ¿verdad? Pero yo no veo un cambio. Hacen muchas danzas, ¿verdad? Y no estoy en contra de la danza, porque la danza es algo hermoso. David danzaba, ¿verdad? Y cuando estás en el espíritu y danzas en el espíritu, va a haber una reacción en nuestra vida espiritual diferente. Pero cuando no estamos en el espíritu, lo que hace esa alabanza, si nosotros como adoradores del Señor, como ministros del altar, porque para mí es muy grande decir que soy un salmista, es muy grande decir que soy un director. Para mí, el decir soy un servidor del Señor del altar, aunque ya es grande, siento que ahí es donde encajo, porque no puedo decir soy una salmista, porque es algo muy grande para mí, ¿verdad? Cuando ya empiezo a leer al salmista, a David, y veo todo lo que él, ¿verdad? Hizo, entonces yo digo, wow, para llegar a esta estatura de David, me falta mucho todavía. Entonces, como ministra del altar, yo tengo una gran responsabilidad, ¿verdad? De ministrar la presencia del Señor, de llegar hasta el pueblo, ¿verdad? De que cuando yo esté adorando,
venga la presencia del Señor tan real, tan palpable, que hayan cosas sobrenaturales. Recuerdo que nuestro pastor estaba predicando un domingo de estos y él decía algo: nosotros somos sobrenaturales. Para muchos es algo que no lo podemos entender, quizás. ¿Cómo es posible que yo pueda ser sobrenatural si estoy en esta carne, si estoy en esta tierra? Y quizás muchos pensamientos. Pero cuando él hablaba de la sobrenaturalidad, no está hablando de un Superman, Iron Man, de una Mujer Maravilla. No está hablando de esos superhéroes que ahora, ¿verdad? Hacen cosas sobrenaturales de mover montes, piedras y cosas así, ¿verdad? Sino que lo sobrenatural en el Señor es caminar sobre lo natural, ¿verdad? Nosotros somos espirituales y tenemos que caminar sobre lo natural, sobre aquellas, a no hacerle caso tanto a lo que la mente humana nos dice, a lo que la gente nos dice, a lo que nuestros sentidos carnales nos dicen, sino provocar más y atender más a lo que nuestra mente espiritual nos dice, a lo que nuestro espíritu, cuando se conecta con el Espíritu Santo, nos dice, ¿verdad? Y entonces sí vamos a caminar sobrenaturalmente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos hace caminar sobrenaturalmente. Entonces, el Señor le dice a la samaritana, y eso me encantó porque dice, ¿sabes algo? Dice, la hora viene. Y en esta versión que yo estaba leyendo, dice, y ya llegó, dice. O sea que cuando el Señor llegó en la verdadera adoración, ¿verdad? Cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, aquí Jesús habla, ¿verdad? No de una adoración de cantar. No está diciendo ahora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores van a hacer conciertos y van a cantar todos y van a danzar. No, él está diciendo la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, que es una condición del corazón. La adoración es una condición de mi corazón, donde yo voy a adorar en espíritu. Mi espíritu se va a conectar con el espíritu del Señor para que Él me enseñe cómo adorar al Padre. Esto no es, hermanos, como solo voy a adorar al Señor, voy a cantar, voy a hacer. No, para poder adorar al Padre, para poder cantarle al Señor como el Señor quiere que le adoremos, que le busquemos, realmente tenemos que buscar esa intimidad con el Espíritu Santo. Si tú no buscas la intimidad con el Espíritu Santo, si tú no tienes conexión con el Espíritu Santo, si tú no le buscas a Él, como dice la palabra, como se busca el oro y la plata, mi amado hermano, jovencito que me escuchas, como dice Corintios, solo somos metales que resuenan y hacemos ruido nada más. Pero realmente a Dios no le va a llegar esa alabanza. Pero si estás conectado con el Espíritu Santo, si buscas la presencia del Señor, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, te va a guiar a toda justicia, te va a enseñar, te va a decir esto es lo que le agrada al Padre, porque hemos estado aprendiendo, nuestro pastor ha estado hablando sobre los ríos y hemos estado aprendiendo el domingo pasado algo hermoso que el Espíritu Santo dice, toma del Padre para hacernos entender a nosotros, para guiarnos, para revelarnos los secretos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, hermano, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar a qué debemos cantar, cómo debemos adorar, cómo debemos reaccionar, porque esto no es solo cantar. La adoración se manifiesta en nuestro carácter. La adoración se manifiesta en nuestro caminar. La adoración se manifiesta en nuestra relación los unos con los otros. Porque yo puedo decir qué lindo todo lo que yo oí de todos cuando estaban hablando, qué es lo que más admiras de uno, del otro, del grupo, dice la unidad, la humildad. Y qué lindo poderlo oír. Pero realmente, hermanos, si somos sinceros, porque mira, hay algo que a mí siempre me encanta del Salmo 139, es que dice el Salmo 139 que para Él no hay nada oculto. Él conoce nuestro levantar, Él conoce nuestro acostar, Él conoce nuestro caminar, porque Él nos formó, nos crió en el vientre de nuestra madre. Entonces, cuando yo digo, a mí me gusta la unidad, pero si realmente yo no provoco la unidad, yo estoy mintiendo. Entonces, para yo poder hablar, hermano, el espíritu, por eso dice en espíritu y en verdad, ¿verdad? Cuando dice en espíritu y en verdad, Dios no miente.
Dios, si te promete algo, lo va a cumplir. Dios es fiel a su palabra, pero también Dios quiere que nosotros seamos veraces. Que si yo estoy diciendo te amo a ti, eres una persona especial, yo lo estoy sintiendo de corazón. No lo estoy diciendo, porque pues es mi líder, le voy a decir que la quiero o lo quiero, pero en realidad me cae mal. Pero en realidad ni la soporto. Entonces, Dios no le agrada esa forma de comportarnos, ¿verdad? Entonces dejamos de ser adoradores, porque a veces confundimos, yo soy un adorador porque canto. No, eso no es ser adorador. Adorador es cuando tú le entregas el corazón al Señor. Adorador es cuando tu corazón está enamorado del Señor, cuando tu prioridad es Dios, ¿verdad? Entonces, cuando dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, al ser espíritu, lo que está hablando el Señor aquí es de que Él está presente en todas partes. Dios está contigo ahí donde estás ahorita, está viendo lo que estás pensando, lo que estás escribiendo, lo que estás haciendo, aunque no estés saliendo en cámara, pero Dios te está viendo. Él sabe lo que estás haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, porque Él es espíritu y Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, Él todo lo sabe, ¿verdad? Entonces, Dios dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es necesario que le adoremos en espíritu. Pero ¿qué es espíritu y verdad? ¿Qué es espíritu y verdad? Cuando, cuando dice, yo quiero y busco adoradores en espíritu y en verdad, está diciendo el Señor, quiero adoradores que busquen en espíritu, que se conecten en su espíritu, al espíritu, y que tengan la verdad de su palabra. Entonces, cuando yo leo la palabra del Señor, cuando yo busco la palabra del Señor me apodero de todas esas promesas que tiene la palabra del Señor, mi espíritu va a poder adorar conforme la palabra de Dios. Porque a veces, si ustedes se dan cuenta, yo recuerdo de que mi pastor una vez allá en Inglewood mandó a callar a un director, perdón, porque estaba cantando un coro que no era de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo me asusté porque dije, wow, en realidad sí, es importante, hermano. No es solo que este coro está de moda y lo vamos a cantar. Nosotros tenemos que ver qué vamos a cantar, si está apegado a la palabra de Dios o si solo es un coro de moda y tal vez lo que menos dice es cosas que a Dios le agradan. Entonces, mi responsabilidad es leer la palabra del Señor. Si yo quiero tener un corazón que le agrade a Dios, yo tengo que ser 100% bíblico, leer la palabra, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, y a la hora de cantar, meditar antes en la lista de coros, meditar, este coro, no, pero este coro no me suena porque la Biblia no dice esto. ¿Será? Y si el Espíritu Santo, que es el que te guía a toda verdad, por eso dice adoradores en espíritu y en verdad. Si el Espíritu Santo no te hace sentir clic en ese coro, no lo cantes, porque entonces no está en la voluntad de Dios, no es un coro que Dios lo haya inspirado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como directores de qué coros vamos a cantar. No es solo jalar de las listas, este quiero, no. Yo les decía y siempre les digo, incluso al grupo de alabanza de Mujeres Libres, siempre les digo, tenemos que buscar la presencia de Dios antes de dirigir. Cuando a mí me dan un privilegio de dirigir, no es solo, me dieron el miércoles voy a dirigir y me la paso tranquilo toda la semana y el miércoles, esta lista va a cantar y la paso. No, tienes que orar, tienes que dedicarle un tiempo al Señor, Señor, agradecerle, gracias Señor por el privilegio que me das de poder adorarte, porque voy a subir al altar, voy a cantar, pero Señor, por favor, dame tú la sabiduría. ¿Qué quieres que te cante? ¿Cómo quieres que te adore? ¿Cuáles son los cantos que tú quieres, Señor? ¿Cuáles son los cantos que alegran tu corazón? Porque Dios se alegra en la alabanza, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos, que nuestro corazón esté dispuesto a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cuando nosotros tomamos esas dos palabras y las unimos, hermano, vamos a ser adoradores que Dios realmente está buscando. Porque Él dice en Juan, en el 24, dice, también el Padre busca que lo adoren y tales adoradores busca. O sea, que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. No está buscando cantores, no está buscando sopranos, barítonos, no está sopranos, ni ninguno de todos ni los que toquen bien, no. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Esa es mi verdadera responsabilidad
conectarme al espíritu, de mi espíritu a su espíritu, buscar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, Dios es espíritu, dice, ¿verdad? Y Él busca esos adoradores. Ahora, adorar en espíritu. La adoración en espíritu no es una simple rutina externa, ni asistir a un edificio. No es ni siquiera ir a la iglesia todos los domingos. Eso no es adorar en espíritu. Ay, yo soy espiritual porque todos los domingos voy, o todos los viernes voy, o voy cada 15 días. No, o solo soy espiritual porque yo siempre cumplo mi privilegio. Eso no es adorar en espíritu, ¿verdad? Adorar en espíritu, y les dije, es conectarse con el Señor, buscar su presencia. Entonces, la adoración nace de nuestro ser más profundo en comunión con el Espíritu. ¿Qué es comunión? Común unión. Cuando yo estoy unida con el Espíritu Santo en el mismo sentir, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, una adoración que nace de lo más profundo de mi corazón, hermano. Y sabe algo, qué lindo, cuando uno está enamorado del Señor, hermano, uno prefiere las cosas de Dios, uno busca el tiempo, ¿verdad? Uno realmente le gusta leer la palabra, le gusta la alabanza, y no está pensando en otras cosas más que solo estar pensando en la palabra del Señor, en estar en su presencia, ¿verdad? Eso es estar en comunión, cuando mi espíritu siempre está, ay Señor, gracias desde la mañana por lo que me das, gracias por lo que tengo, te amo Señor, gracias porque me escogiste, gracias, y ser agradecidos con el Señor. Este es un corazón de adorador, aquel corazón que siempre está agradecido aún en las pruebas, ¿verdad? Entonces, la adoración no nace de un corazón agradecido, de un corazón que busca la presencia del Señor. Adorar en verdad, como ya dije, es cuando se ha buscado en la palabra, ¿verdad? Cuando se revela la palabra en nosotros y nosotros podemos cantar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, cuando nosotros buscamos la palabra del Señor, dice la palabra, que es como una limpieza de nosotros, en nosotros, ¿verdad? La palabra viene y nos limpia y empieza a redarguirnos. Por eso dice la palabra del Señor que es como un espejo, ¿verdad? Que te miras ahí en el espejo y entonces empiezas a ver tus defectos. Cuando más buscas la palabra del Señor, cuando más lees la palabra del Señor, hermano, más vas a ver que necesitas más de Dios. Y vas a empezar a ver todas aquellas imperfecciones. Pero lo lindo es que esas imperfecciones no se te revelan para destruirte, sino porque Dios quiere darte un corazón de adorador. Dios quiere bendecirte, Dios quiere llenarte, Dios quiere liberarte de todas esas cosas que solo te están obstaculizando para que tú puedas fluir en el altar como un genuino adorador y que la presencia del Señor descienda, ¿verdad? Entonces, eso es adorar con la palabra del Señor. Otra cosa que yo podía ver aquí, adorar con sinceridad y transparencia, sin hipocresía. Hermanos, algo que el Señor no le gusta es la hipocresía. Si yo no siento adorar, hermanos, si yo no siento cantar ni servir al Señor, mejor no subir al altar. Si yo me siento debilitada, sin ganas, sin fuerzas, o si ya estoy cansada, o solo con el decir, tengo un privilegio hoy, mejor ni subas. Ya Dios tomó esas palabras y dijo, ¿para qué subes? Si no tienes ni deseos de adorarme, mejor quédate yo sentadito ahí, recibe, yo te voy a ministrar, yo te voy a dar la fuerza. Pero hermano, nunca subamos al altar de mala gana, porque Dios no va a recibir esa alabanza y solo vamos a perder nuestro tiempo. Entonces, la verdadera adoración es cuando vas con deseos. Señor, gracias porque te puedo adorar, porque me diste este privilegio. Gracias, Señor, porque me escogiste, Señor, y le adoras con todo el corazón y le agradeces. Y algo lindo, que eres honesto también. Porque yo puedo ser hipócrita cuando digo delante de todos, aquí vengo mi privilegio, me siento bien, bendecida, pero sabes que dentro de tu corazón no hay esa verdad, ¿verdad? No existe ese amor por servir, estás débil o quizás aún hasta en pecado. Y algo que a mí me habló una vez, y quiero decirles que me afectó mucho, cuando yo leía la palabra del Señor y cuando yo vi los hijos de Aarón, cuando ellos se metieron al altar a ministrar al Señor un fuego que no era un fuego santo. ¿Qué hizo el Señor ahí? Que para los que han leído la palabra del Señor,
Dice que el fuego los consumió y los mató. Y entonces yo cada vez que subo al altar, yo no subo por miedo de que Dios me va a matar. Prefiero mejor ser sincera con el Señor antes de subir y decirle, Señor, perdóname, la regué. Dios sabe que somos humanos y que pecamos y que tenemos debilidades y Él no nos va a juzgar por eso. Pero si algo yo he aprendido de David, hermano, es de que David pecó miles de veces, fue sanguinario, de un carácter tremendo, ¿verdad? ¿Qué no hizo David? ¿Qué no hizo David? Tan sanguinario que no se le permitió levantar el templo, porque había sangre en sus manos, dice. Mas, sin embargo, David fue el dulce cantor de Israel. Mas, sin embargo, David fue conforme al corazón de Dios. Y a veces dice uno, ¿pero por qué? Si fue el hombre más sanguinario, mujeriego, de todo. Pero algo que David tenía y que a mí me agradó siempre eran dos cosas. Una, que dice el Salmo 151, el Salmo 51 dice que cuando David pecaba, hermanos, yo quiero leérselo, cuando David pecaba, y eso yo lo he repetido muchas veces, cuando le falta al Señor y me he sentido que he pecado y le digo, Señor, y yo voy con el Señor y le digo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mire cómo David llegaba al Señor. Él no llegaba como, ay, Señor, ya pequé, pero no importa, te voy a servir hoy, te voy a cantar hoy. No, David cuando pecaba le redarguía su espíritu, le redarguía dentro y entonces llegaba al altar y le decía, ten piedad. No decía, ay, ten piedad de mí, Señor. No, le decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mira, y dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y dice algo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire algo lindo que David tenía. Nunca le echó la culpa a nadie. David cuando cometía un error llegaba con el Señor y decía, yo pequé. David no fue como Adán, como muchos que dijeron ahí que querían ser como Adán o que querían conocer a Adán. David no dijo la mujer que me diste, Señor, la mamá que me diste, mira, Señor. No. David llegaba y le decía, Señor, ten piedad de mí, yo pequé. Yo reconozco que fue mi error. Yo reconozco que pequé, Señor. Pero lo lindo es de que se arrepentía y le decía, Señor, perdóname. ¿Sabe por qué? Porque David conocía el corazón de Dios. ¿Y por qué David conocía el corazón de Dios? Porque tenía intimidad con el Señor. Desde que era un pastor, él le adoraba, le alababa, conocía al Señor y sabía cómo llegarle a Dios. Pero muchas veces nosotros cuando cometemos un error, lo primero que hacemos, ay, Dios no me va a perdonar. Ay, esto que dice sí, hoy sí, ya no. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, si alguno dice, hasta lo dice primero Pedro tan lindo, dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene con el Padre a Jesucristo. O sea que hay una salida cuando nosotros pecamos, pero tenemos que ser sinceros con el Señor, así como David, ten piedad de mí. Mira, Señor, contra ti yo solo he pecado. Nadie me influyó. Nadie. Pero a veces decimos, no, es que yo como andaba con estos hermanos, me dijeron que lo hiciera y lo hice, pero no, lo hiciste, bueno, arrepiéntete, perdona, Señor, mis pecados, límpiate y sube al altar. Entonces Dios va a recibir tu alabanza, entonces Dios va a recibir esa adoración, ¿verdad? Porque esa es la voluntad de Dios, que estemos dice, puros, sin mancha y sin arruga delante de su presencia. Entonces, es necesario, dice, que seamos transparentes, ¿verdad? Sin hipocresía. Es necesario que le adoren. Dice Jesús no lo plantea como una opción, sino un requisito indispensable. Cuando dice el Señor, es necesario que le adoren, es porque es necesario que lo hagas. No hay excusa. Quiero que me adores. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Ay, Señor, porque yo sé que si no te adoro, en el cielo no va a haber adoración. No, es necesario que le adoremos porque el Señor quiere bendecirnos a través de esa adoración a nosotros. Cuando nosotros adoramos y cuando nuestra adoración llega delante del trono y le agrada al Señor, hermano, ya nos rayamos. Ya nos rayamos, porque David, esa fue la bendición más grande de David, que David sabía cómo entrarle al Señor y Dios lo bendecía, Dios lo amaba, Dios le abría puertas en todo.
era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sabía cómo adorar al Señor, sabía cómo entrar delante de su presencia, ¿verdad? Entonces, para que la oración sea aceptada hay dos requisitos, ¿verdad? El espíritu, como dijimos, tienes que hacerlo con pasión, hermano. Cuando adores al Señor, hermano, mira, si algo me agrada cuando yo miro, ¿verdad? Cuando yo miro, no estoy diciendo que todos, pero cuando yo miro uno o dos hermanos que cantan con pasión, que se les nota en la cara el gozo, que están cantando, yo tengo gozo, pero uno dice, esta hermana o este hermano va a explotar del gozo que tiene cuando lo está cantando. Pero hay hermanos que están cantando, como dice nuestro pastor, yo tengo gozo y con cara de café amargo. Y uno dice, ¿será que tiene gozo este hermano? ¿Qué está pasando? Porque más me está dando miedo a mí que se vaya a bajar del altar y vaya a empezar a deshacer de todos nosotros. Hermanos, si estamos en el altar y estamos cantando, cantémosle al Señor. Tú no estás para cantarle a la gente ni para que te mire la gente. Hubo un bajista ahí en llamada final, ya no está con nosotros. Pero antes de que él se fuera, yo hablé con él, un joven, y le dije, ¿sabes algo? Le dije, esto lo digo, le dije, para bendición tuya, no para que te enorgullezcas, sino para que sigas así. Pero cuando tú tocas el bajo, me ministras tanto gozo, le dije. Porque ese hermano, ese joven cuando tocaba el bajo, lo tocaba, se reía, y yo veía cómo lo disfrutaba, y yo me gozaba, y decía, qué lindo. Y ¿saben por qué? Porque nosotros cuando estamos abajo, los vemos a ustedes, a los que están arriba, y nos damos cuenta cómo están cantando, cómo están tocando, todas las expresiones de sus caras, si están danzando enojadas, si ya están cansados, todo se nota, todos lo vemos todo abajo, ¿verdad? Y qué lindo cuando nosotros podemos ver hermanos que están cantando en el coro, en las cantoras, directores, músicos, pero están con ese gozo que agarran, como Tony cuando toca el bajo, a veces siento que hasta ya se va a bajar del altar y va a empezar a danzar con todo y bajo, ¿verdad? Qué lindo cuando uno ve esas expresiones de alabanza y dice, este realmente disfruta lo que está haciendo y ministra, porque uno quiere hacer. Y yo sé que muchos jóvenes van a querer tocar así, porque ministra uno. Pero si uno está, como decía, con cara de café amargo, nadie va a querer, yo para a ser aburrido estar ahí arriba, o a ser terrible, o como lo han de tratar a uno para que miren cómo están, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a proyectar a otros cómo son los verdaderos adoradores, cómo es tener un corazón de adorador, ¿verdad? Cuando nosotros vean en nosotros, hermano. Y sabe una cosa, no como el payaso, ¿verdad? Había un poema que mi padre siempre me declamaba y me hacía reflexionar. Y era un poema que algún día lo van a leer ustedes, se llama Garrick, el payaso. Pero él decía algo ya en la parte de final. Dice, así aprendemos a llorar con risas y a reír con llanto. Entonces, los payasos pueden imitar muy bien el gozo sin sentir gozo, ¿verdad? O pueden imitar llorar y tal vez solo se están riendo de nosotros. Pero nosotros no somos unos payasos. Nosotros tenemos que reflejar el verdadero gozo que hay en el corazón. Y un corazón de adorador va a manifestar ese gozo, esa paz, porque el espíritu, ¿cuál es el fruto del espíritu? Paciencia, gozo, paz, benignidad, dominio propio. Todos esos efectos del espíritu en nuestra vida van a causar que otros vean y que otros quieran tener lo que nosotros tenemos. Por eso es que es necesario que nuestro corazón sea un corazón que adore al Señor en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces hay tres cosas, ¿verdad? Que yo veía aquí, que para que la oración sea aceptada, los requisitos es primero espíritu, que decía, que sea pasión, que sea sinceridad, que sea amor y que sea emoción, pero pura, hermano. No una emoción solo mientras estoy danzando, ¿verdad? Y ya de ahí a la hora del mensaje me voy. Es otra cosa, verdad. Tengo que tener espíritu y verdad. La verdad es el conocimiento de la palabra y la obediencia a la palabra. Y saben algo, hermanos, si nosotros como adoradores no sabemos palabra, estamos desequilibrados, porque la Biblia dice espíritu y verdad. Espíritu, la palabra es verdad.
Entonces, si tú no te gusta oír palabras, si tú te quedas afuera, te vas al comedor después de servir al Señor en el altar y no entras a recibir palabra, estás desequilibrado, estás caminando solo así, con una pierna nada más, ¿verdad? Entonces no estás dando la estatura del varón perfecto, no estás dando lo que Dios quiere, la medida que Dios quiere que tú des. Entonces, nosotros como adoradores tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo a toda esta generación que viene detrás de nosotros y a todos los hermanos que ahí se sientan, de que al terminar de servir, correr a sentarse para escuchar palabra. Que la palabra sea en nosotros lo primordial. Ya viene lo mejor, ya viene la palabra, ya adoramos, la presencia del Señor descendió. Ahora voy a alimentarme, voy a llenarme de esa palabra, voy a aprovechar al máximo. Pero si me quedo afuera y después quiero venir a adorar en espíritu y en verdad, no voy a adorar ni en espíritu ni en verdad, porque el Espíritu Santo va a sacar de ti la adoración de lo que aprendiste en la palabra. El Espíritu Santo dice que solo te va a recordar lo que la palabra está. Nunca te va a recordar otras cosas, ni te va a guiar por otros lados, porque dice que él nos guiará a toda verdad. Y la palabra del Señor es la verdad. Entonces, si no hay palabra, no vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, tienes que entrar a recibir palabra, tienes que leer la palabra, tienes que, no un versículo, ni el versículo de la aplicación de la Biblia. Ah, ya leí porque me salió la aplicación hoy y ya leí. No, la palabra del Señor hay que leerla, escudriñarla, leerla con amor, ver qué quiere Dios hablarme, verla como, voy a ver qué Dios quiere decirme hoy, ¿verdad? Y empezar a leer. Yo estaba hablando con una de las hermanas de la alabanza que trabaja conmigo y yo le decía, es que muchas veces dice uno, yo quiero predicar, pero si no escudriñamos, y ella me decía que es escudriñar, porque escudriñar muchas veces solo leemos, y dice nuestro pastor, un texto sin contexto es un buen pretexto. Y muchas veces solo leemos el texto, ese está bonito, lo voy a leer. Y yo le decía, muchas veces predicamos, resistan al diablo y de vosotros va a huir. Y todos, no, hermanos, resistamos al diablo, el diablo va a huir de nosotros. Pero le decía yo, no, el diablo más bien se va a reír de nosotros si nosotros actuamos así. Y va a ser como aquellos que dijo a Pablo, conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son, y los golpeó el endemoniado. ¿Por qué? Porque no es solo resistir al diablo y que huya de nosotros. La Biblia dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y entonces va a huir de ustedes. Es una promesa condicional. Si se someten a Dios, ¿qué es someterse? Es meterse en la palabra, es meterse bajo la voluntad de Dios. Porque Pablo le está hablando en todo Santiago, le está hablando a los de ahí, les dice, ustedes son chismosos, pleitistas, son orgullosos, pero le dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios, entonces sométanse a Él. Entonces, le decía yo, es importante no solo leer el texto, sino por qué Dios está hablando esto, o por qué no me funciona la Biblia a mí, por qué estoy peleando en guerra espiritual y no me funciona la Biblia, por qué estoy cantando en la alabanza y los demonios no huyen, ¿por qué? Porque no estamos leyendo la palabra, porque no la conocemos, porque no sabemos que hay un requisito antes de poder recibir esa promesa. Entonces, como adoradores y como hombres y mujeres con el corazón de Dios, que Dios cambie nuestro corazón, leamos la palabra de Dios, estudiémosla, no leas solo el texto. Qué lindo poder decir Jehová es mi pastor y nada me falta. Qué lindo poder decir el Salmo 91. ¿Cuántos no creen en el Salmo 91? ¿Cuántos no tienen en su casa el Salmo 91 abierto? Pero eso es otra promesa condicional, porque dice, todas esas cosas van a pasar, caerán a tu lado 1,000 y 10,000, si pisares alas y el Señor te va a la victoria, todo eso va a pasar, pero dice al principio, el que habita, solo el que habita al abrigo del Altísimo y al que mora, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Si tú habitas y moras en la presencia de Dios, claro, Él te va a cubrir, Él te va a guardar, Él te va a proteger, porque estás habitando con Él, porque conoces su palabra, porque Él sabe que tú le amas, que tú estás con Él. Pero si tú no habitas, si tú no moras, si tú no lees la palabra, si a ti no te importa ni te interesa nada de lo que la Biblia dice, de buscar del Señor, de llenarte de la presencia del Señor, no esperes que Dios te esté en momentos de angustia, venga a cubrirte, a ayudarte, porque el Espíritu Santo no va a saber de dónde agarrar para que hable a tu vida.
A veces estamos, Señor, háblame, háblame, y el Espíritu Santo por dentro dice, pero ¿de qué te hablo? No hay nada dentro. ¿Qué quieres oír? Pues da una promesa, pero ¿cuál? No hay promesas. Pero si en tu corazón están grabadas, por eso el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si esa palabra se mete dentro de ti, si tú escudriñas, si tú lees, si tú te apropias de esas promesas a la hora de la angustia, porque Dios no nos promete que no va a haber angustia, porque dice, aunque pases por el valle de sombra y de muerte, y mucha palabra dice que vamos a pasar por tribulación, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice su palabra, ¿verdad? Alcancemos las promesas. Entonces, no está diciéndote, no te está garantizando el Señor, si lees mi palabra, si eres un adorador conforme a mi corazón, no va a venir nada sobre ti. No, va a venir. Pero dice, aunque pases por el fuego, no te quemará. Aunque pases por los ríos, no te ahogarás, porque yo estoy contigo. Entonces, pero si no sabemos palabra como adoradores, hermanos, en medio de la angustia nos vamos a ahogar, nos vamos a quemar, porque no va a haber nada, no va a haber nada que pueda el enemigo, perdón, que el espíritu pueda sacar de nosotros. Entonces, como adoradores, ¿verdad? Necesitamos, hermano, tener el corazón de Dios en espíritu y en verdad, con esa sinceridad, con esa pasión, con esa necesidad cada día. Miren, hermanos, no es que ya mañana van a estar ustedes anhelando, pero esto es un ejercitar. Cada día busca de Dios, 5 minutos, 10 minutos cada día. Vas a ver que esto se va a convertir en ti en una adicción, que vas a decir, no, ya oré 10 minutos, no, 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 quiero más, Señor. Y cuando empiezas a hablar con el Señor, le empiezas a hablar tanto y a contar tantas cosas, lo haces tu amigo tan íntimo, al Espíritu Santo y al Señor, que terminas contándole todo y pasan tiempo y tiempo con el Señor y cuando te levantas dices, ¡ay, qué rico poder estar con Él y hablar con Él! Poder escuchar su voz, poder sentir su presencia. Una de las cosas también que yo vi, de 3 cosas del corazón de un adorador también, es lo apasionado. Al que es apasionado no le importa lo que la gente diga, ¿verdad? Si tú estás apasionado por la presencia del Señor, si eres un adorador apasionado por adorarle, por cantarle, a ti no te va a importar lo que la gente diga de ti. Y eso lo podemos encontrar en 2 Samuel 6, cuando David danzó. Cuando David dice que cuando él llevó, mire qué lindo ese pasaje, no sé si lo han leído, pero cuando David dice que lleva el arca, ¿verdad? A Jerusalén, lleva la presencia de Dios nuevamente. Dice que había tanto gozo en él, pero tanto gozo porque la presencia de Dios iba a volver a su lugar de origen, a donde Dios había prometido, que era tan fuerte el gozo, que dice que empezó a danzar con tanta fuerza, hasta lo cantamos, tanta fuerza, que dice que hasta se le veía sus ropas interiores. Y dice que Mical, la esposa, dice que todavía le reclama y le dice, qué pena el rey, dice, se ha vuelto tan vil, se ha vuelto como todo corriente, ¿verdad? Pero le dijo David, ay, sí, ¿verdad? Qué pena, yo soy el rey, no debía haberlo hecho. No, David le dijo, ¿a ti qué te importa? Si yo no te estoy danzando a ti, ni me interesa tu papá, yo le estoy danzando a Dios. Y esa debe ser otra actitud del adorador, no importarte la gente. Cuando tú te metas a adorar al Señor, alabar al Señor, si te están criticando, ni te pongas atención a nada de eso, porque el enemigo siempre va a quererte meter cizaña para desanimarte, pero no, tú adora al Señor con esa pasión, hermano, con esas ganas de adorarle, de sanarle, de buscarle, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que nosotros seamos apasionados por la presencia de Dios. Apasionados, hermano. Dios quiere que seamos así. Entonces, adorar, dice, el adorador le importa, al adorador, dice, no le debe importar la mirada del hombre, sino la de Dios. A mí me interesa que Dios se agrade de mi alabanza, ¿verdad? Si dicen, ay, estos cómo cantan, cómo se mueven o solo cantan, ¿qué importa? Si tú lo estás haciendo para Dios. Si cuando tú te preparas, yo no sé, pero cuando tú te preparas con una lista de coros, porque te toca privilegio, o te preparas para ensayar los viernes en la noche porque el domingo van a ministrar, no estás pensando, ay, me voy a poner este traje para que me vean bien, voy a cantar así, no me voy a mover mucho, las mujeres me voy a maquillar así para que me vea bien en las cámaras. Si vas con esas expectativas, ya perdiste.
Pero si vas con, ay, que voy a cantarle al Señor con ganas. Yo quiero que tu presencia baje, Señor. Quiero sentirte que cuando yo toque, Señor, tus manos sean las que toquen, las que ministren. Quiero sentir esa presencia, quiero ministrar esa presencia, quiero que tú te rías conmigo, porque dice también en uno de los Salmos que Jesús dice que baja a danzar en medio de la congregación. Y qué lindo que de repente el Señor nos abriera los ojos espirituales y viéramos al Señor danzando con nosotros. Imagínense qué cosa más hermosa sería. Entonces, apasionados, ¿verdad? Y siempre pensar, yo le canto a él, yo no le canto al hombre y no me interesa lo que el hombre piense ni lo que diga, ¿verdad? Porque el hombre siempre va a encontrar defectos en nosotros. Entonces, es importante también solo cantarle al Señor y buscarle a él. Dice, siempre corre hacia Dios, no se, el adorador siempre corre hacia Dios, dice, no se aleja a pesar de las circunstancias. Si te desaniman, a veces entre nosotros mismos, hermanos, nos desanimamos. A veces entre nosotros mismos somos injustos, ¿verdad? Y desanimamos a veces a los que están empezando, o a veces, ay, no me gustó cómo cantó aquella, y lo oyó y se desanimó, y quizás ya no voy a venir porque ahí no me quieren, ahí no me aceptan, porque no me aceptan en grupo, porque cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no tenemos que dejar que eso nos desanime. Si tú estás seguro que Dios te llevó a la alabanza, permanece ahí. Que Dios a su tiempo te va a exaltar. A su tiempo, Él te va a sacar adelante, ¿verdad? Pero si nosotros somos de los que en la primera tiramos la toalla, es que somos cobardes, hermano. Y a los cobardes Dios no los quiere, ¿verdad? Dios quiere hombres fuertes, valientes, que perseveren a pesar de todas las circunstancias. Entonces, el adorador siempre corre, dice, hacia Dios, no se aleja a pesar de las circunstancias. Sabe arrepentirse. El corazón de un adorador no es perfecto, pero sí sabe quebrantarse cuando es confrontado. Entonces, ¿cómo adora un corazón que ama? Dice, con pasión, con exclusividad, no imita. Esa es otra cosa importante, ya para terminar, hermanos. No imitar, hermano, no imitemos a otros, hermano. Seamos originales, seamos únicos. David no imitó a nadie, David fue único. Él adoró como él quiso, como Dios le puso. Él nunca imitó a nadie, hermano. Y nosotros no imitemos. Si cierto grupo está tocando de esta forma y que se está moviendo la presencia del Señor o se volvieron famosos, Dios quiere usarlos a ellos, Dios les dio esa gracia a ellos, pues es de ellos. Busquemos lo que Dios tiene para nosotros, seamos originales, busquémosla. Pero ¿cómo se busca? Hermana Marilu no me dejará mentir, ¿cómo empezó Inspiración? El número uno, buscó empezó buscando la presencia del Señor, ayunando, orando. Yo recuerdo que esos coros impactaron tanto la vida de mucha gente porque fueron originales, porque no estuvieron viendo, no, fueron inspirados, coros inspirados, ¿verdad? Entonces, seamos originales. El Espíritu Santo tiene mucho para darnos, hermano, mucho, mucho para darnos. Nos va a dar coros, inspiraciones increíbles, hermano, pero solo aquellos que le buscan, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y ya para terminar, un ejemplo también de adorador, ¿verdad? Que a mí me habló en la palabra, fue la mujer que derramó María el aceite, ¿verdad? En los pies del Señor. María derramó el aceite, ese bálsamo, ese perfume tan caro, que según dicen los historiadores, era el salario de un año de pago, ¿verdad? Un salario de un año completo. Y ella lo derramó en los pies del Señor. Judas, que no tenía el corazón de un adorador, lo primero que dijo, ese perfume es un desperdicio lo que hicieron. Cuando no hay una adoración, cuando no hay un corazón de adorador, siempre va a haber el tiempo, como, ay, no, mucho tiempo pierden en los ensayos, mucho tiempo en la oración, mucho tiempo en las vigilias, mucho tiempo. Entonces no tienen un corazón de adorador. Pero el Señor le dijo, mira, le dijo, eso que ella lo hizo de corazón. ¿Sabe algo? María dio todo lo que tenía. Entonces yo solo quiero terminar diciéndoles, ¿estamos nosotros dispuestos a dar todo lo que tenemos para alegrar el corazón de Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestro tiempo como Él nos lo pida? ¿Estamos nosotros dispuestos a dar nuestro talento al Señor completamente y decirle, Señor, lo deposito a tus pies, Señor? Y todo es tuyo para que el Señor se agrade de nosotros. Porque María lo dio y hasta el día de hoy se habla de María.
hasta el día de hoy, porque ella ungió los pies del Señor para su sepultura. Y qué lindo, yo quiero que se hable de mí, pero como una mujer que supo buscar la adoración, que supo buscar al Señor de corazón, y no que se hable de mí después como aquellos que regresaron, que retrocedieron, que no aguantaron. Entonces, yo les quiero dejar esto en su corazón, hermanos. El corazón de un adorador es el que busca, es el que ama, es el que es transparente, es el que no es orgulloso, es el que es único, que adora al Señor, que no anda imitando a otros. Hay un libro que siempre lo digo y me gusta, que yo leí y que se dice, que decía el libro, la imitación es limitación. Si tú estás imitando a otros grupos, si tú estás imitando a otras personas, te estás limitando al propósito de Dios, todo lo bueno y que Dios tiene para ti. Entonces, desde hoy, digámosle, Señor, no voy a imitar más que a tu Espíritu Santo, que sea el que me llene, que me guíe. Así que, hermanos, espero que esta palabra realmente les llegue, ¿verdad? Y nos confronte. A mí me confrontó, por eso yo decía, Señor, yo quiero realmente tener un corazón de adorador, un corazón que te adore, un corazón que te busque en espíritu y en verdad. Quiero conectarme a tu Espíritu Santo. Quiero conectarme a la palabra, hermanos. Son dos cosas que el Señor quiere de nosotros. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida sea real, sea latente, sea activa, que nos llene siempre de su presencia. Y como nos está predicando nuestro pastor, que fluya de nosotros esos ríos, porque esos ríos traen bendición. Esto no es una mentira, esto no es algo que digamos, "Ay, es imposible". No, Dios quiere bendecirnos como grupo de alabanza, hermanos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llenarnos. Apasionémonos por su presencia. Busquemos la presencia del Señor, hermano. Que esta palabra no caiga a tierra. Que esta palabra sea real en nosotros, hermano. Mi oración y mi clamor por el grupo de la alabanza es que nos despierte a esa pasión, que nos despierte a la búsqueda, que nos despierte al deseo, al anhelo de estar en su presencia. Y que, como dice aquel coro, oh Señor, yo no quiero salir de tu presencia, gozarme en ti en cada día. Busquemos la presencia del Señor y vamos a recibir cosas grandes de Dios. David aprendió y yo quiero ser como David, conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. No sé si la voz de David era linda o que realmente lo único que a Dios le agradaba era el corazón con que le alababa. Pero si mi voz quizás no es una voz de artista famosa, pero yo sí quiero que mi corazón sí sea ese dulce cantor delante de la presencia del Señor. Así que Dios los bendiga y sigamos adelante, hermanos. Amén. Wow, gracias, gracias. Ahí aplausos, corazones y de todo. Una palabra que muy bonita, ¿verdad? Que llega al corazón, una exhortación muy bonita que nos pone a pensar en dónde estamos parados, ¿verdad? En qué situación nos encontramos cada uno de nosotros y algo que se me venía a la mente ahorita, que lo que estabas compartiendo eso, es algo que hablaba con mis hijos una vez, que yo les decía, si tú nunca has experimentado algo, no es garantía de que tú lo vas a buscar. Les decía, por ejemplo, si algunos de aquí tal vez han ido, un ejemplo, a Hawái. ¿No? ¿Cuántos han ido a Hawái, verdad? Si tú ya experimentaste la diversión que hay en Hawái, tú puedes recomendarles a otros. ¿Sabes qué? Tenemos que ir a las personas que nunca han ido. Tenemos que ir, la vas a pasar de maravilla. Hay unas cataratas increíbles, unos paisajes que nunca en tu vida has visto, pero una persona que nunca lo ha experimentado va a decir, no sé, tal vez tenga razón, tal vez no, ¿verdad? Pero cuando esa persona que andaba dudando experimenta ir a este ejemplo, Hawái, va a decir, wow, tenía razón. Ahora lo voy a recomendar a otra persona, a otras mis familias, a otros mis amigos, porque esto es increíble. Y le comparaba eso con lo que es la búsqueda del Espíritu Santo, ¿verdad? Si nunca hemos experimentado la presencia de Dios, no nos va a atraer o no vamos a entender a las personas que lo han experimentado. Puede ser que te lo recomienden, que digan, no, es que estar en la presencia de Dios, como la palabra de ahora nos decía, qué divino, qué bonito, busquémosla. Pero si no la hemos experimentado, es difícil como decir, ¿será cierto, verdad? Y por eso era la recomendación que decía ahorita al final, busquémosla. ¿Por qué? Porque cuando la experimentemos, ¿quién nos va a sacar de ahí?
cuando vamos de paseo a tu lugar favorito, cuando tú dices, ya vámonos de regreso a casa, no, por favor, un día más, un día más. Imagínate en la presencia de Dios. Cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios y lo que Dios nos da, y te dicen, no, ya se acabó el servicio, vámonos a casa. No, por favor, no, que no se acabe en otra canción, sigamos ministrando, que la palabra siga. ¿Por qué? Porque estamos experimentando lo que es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y muy bonito nos pone a todos a qué pensar, a dónde están nuestras prioridades, qué es lo que nos interesa. Y ahí me pongo yo primero como un checklist, ¿soy músico o soy adorador? ¿Verdad? ¿Qué es lo que más me interesa? ¿Que me oiga bien o llenarme de la palabra? Y ahí, ahí nos ponemos todos en el checkmark a la hora de la predicación, ¿en dónde nos vamos? Y ahí sí no hay para decir, no, que yo, es que es, no, ok, chequemos nuestro corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos importa más? ¿Qué es lo que nos interesa? Pero abro para preguntas, ¿alguien tiene preguntas, un comentario? Levante su manita, abra su micrófono y vamos a dar un tiempecito. David quería compartir algo. Claro, claro, adelante. Cuando hermana Dorita nos decía que cuántos nos gustaría ver al Señor danzando juntamente con nosotros, me acuerdo que, bueno, no estoy segura cuántos discipulados atrás presenciales fue en el templo pequeño. Estábamos en la adoración, no éramos muchos porque el departamento somos bastantes, ¿verdad? Pero ese día no habíamos muchos y estábamos adorando al Señor y yo percibí la presencia de Dios tan fuerte que caminaba entre nosotros, como pasaba por cada uno de nosotros. Realmente no lo vi, pero su presencia era tan fuerte. Entonces esas experiencias son tan lindas, poder abrir nuestro corazón, ir con esa disposición. Y también algo más que se me venía, una vez miraba yo a un sepelio de un vecino en mi pueblo, eran católicos y estaban cantando alabanzas. Y yo reflexionaba y decía, wow, ellos le cantan al Dios no conocido. Sin embargo, a nosotros Jesucristo, que es la verdad, se nos ha revelado. Y porque yo muchas veces me preguntaba del versículo que compartía hermana Dorita, adorarle en espíritu y en verdad. Y ahí como que me hizo clic. Cuando conoces a Jesucristo, conoces la verdad y puedes adorarle en espíritu y en verdad. Wow, muy bonito, América. Gracias, gracias. Son experiencias que ahí no lo pueden sacar a uno, ¿verdad? De lo que uno haya experimentado. ¿Alguien más en un comentario? Aquí Telma decía, lo que pasa es que la comodidad en que vivimos nos hace experimentar, no nos hace experimentar cosas nuevas, ¿cierto? A veces preferimos ver el mar en una reel de Instagram que manejar hacia el mar, ¿verdad? O preferimos hacer cosas por medio de videos, pero sí hay que experimentar en persona, no por medio de que no, el servicio online, ¿verdad? Yo creo que ese ha sido un arma de doble filo el servicio online que nos hace como que, si lo puedo ver de aquí, ¿para qué voy? Y todos, incluyéndome yo, ¿verdad? Eso pensamos así. Pero alguien más que tiene un aporte, una pregunta, aproveche ahorita para hablar o preguntar. ¿O les quedó clarito? ¿O nos quedó buena la Hermano regañada? David, Manos, bendiciones, buenas noches. adelante. Amén. Algo muy importante que decía hermana Dora, es la búsqueda de Dios en oración y en ayuno. Creo que hemos dejado esa parte muy importante, individualmente y colectivamente, que es el ayuno y la oración, como al inicio, cuando se movió Inspiración Divina. Yo recuerdo que era mucha búsqueda de Dios, era mucho ayuno, mucha vigilia, mucha oración. Y eso es algo que necesitamos, como dice la palabra de Dios, volver a las sendas antiguas para poder, no que no experimentemos la presencia de Dios, no que no sintamos la presencia de Dios, porque cada uno individualmente, como vamos a la iglesia y nos despojamos de las cargas y empezamos a sentir la presencia de Dios. Entonces creo que sería algo súper importante, no solo ustedes como alabanza,
si nosotros también como pueblo, ¿verdad? Claro, claro, la búsqueda, creo que eso es donde tenemos que dominar la carne, decirle, carne, te sujetas ahora, porque decimos vigilia, ay, tengo que trabajar. Vamos, ayuno, ay, me da hambre. Es la lucha que tenemos, pero yo creo que si podemos, nomás, como decía hermana Dora, mi madre decía, poco a poco, vamos avanzando y buscando. Tal vez no puedes 3 horas, pero puedes 5 minutos, después 10, y poco a poco se va avanzando, ¿verdad? Y Nancy dice, sí, hay vigilia el 7 días, o los que quieran vigilar, hay vigilia este mes. Son las 9 de la noche. Gracias todos a Ernie. Te dejo el tiempo a ti y gracias por haber estado aquí. So Ernie, time is yours. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermana Dorita, por traer una palabra que nos ha edificado esta noche. Y vamos a darle gracias al Señor en esta noche y pedirle a Dios que haga vida esa palabra en la vida de cada uno de nosotros, que se ponga por obra, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios. Señor amado, venimos delante de ti en esta noche, Señor, agradecidos por esta oportunidad que nos diste de podernos reunir para escuchar tu palabra y pasar un tiempo juntos, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos, Padre, que tú, Señor, hagas esta palabra viva en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que podamos alabar con pasión, Señor, que podamos escudriñar y recibir tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, buscar más de ti cada día, Señor. Que nos podamos acercar más a tu presencia, Señor. Y que no nos importe lo que diga la gente, Señor, sino que nos importe lo que digas tú, Señor, que nos importe más tu voluntad sobre todas las cosas, Señor. En esta noche, Señor, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, y te rogamos, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que está presente, Señor, y aún aquellos que no han podido conectarse, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Thank you, Ernie. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, hermana Dora, por esa palabra tan buenísima. Tengan un buen resto de semana. Los miramos a los que puedan la vigilia o el servicio. Y sigamos orando para que Dios siga uniéndonos más. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones, Bye. Good buenas night. noches. Good night. Blessings. Buenas noches. Adiós, buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones, buenas noches.